Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de la previa. Estas clases que hemos hecho los últimos días viernes. Hoy día es el turno de Francisca Soto, que nos va a hacer una clase, una charla sobre mediación que tiene que ver con el cine y la educación. Así que muchas gracias por venir. Francisca es realizadora de cine y televisión de esta escuela y además magíster en cine documental. Se ha desempeñado en varios roles del cine como sonidista, asistente de dirección, producción y además es profesora de nuestra escuela del curso de asistencia de dirección para los estudiantes de quinto año. Desde el 2016 se ha desempeñado en el área de formación de audiencias, que es el tema que vamos a hablar hoy, y además forma parte de la red Cinema Son 1 de Jeunesse de Francia desde el 2019 y también trabaja en Cero en Conducta de la Universidad de Chile. También ha trabajado en ¿cómo se llama? Pero ministerio, como tú le pusiste, instituciones públicas. Y bueno, hoy nos viene a dar esta charla, así que espero que la disfruten. Les dejo invitados también para el próximo viernes. Hay una charla del profesor Claudio Vargas que es sobre conceptualización y diseño sonoro. Así que les dejo también muy invitadas y muchas gracias, Fran. Estamos muy felices de escucharte. Muchas gracias, Dani. Gracias a quienes están aquí. Me alegra igual que la instancia sea grabada para que quede como un antecedente respecto a este ámbito de la cultura que está en desarrollo. Por ejemplo, ahora existe el Diplomado de Cine y Educación en el ICI. Si es que les gusta la temática, si les interesa el tema, pueden seguir abordándolo. Hay un espacio muy valioso de desarrollo al lado de nosotros, al lado de ustedes. Vamos a la presentación. Me gustaría, preparé hartas cositas que me gustaría compartirles para ver qué cosas a ustedes les parece interesante abordar en posibles experiencias que hagan a futuro. Esto antes podríamos decir que la mediación no solo es una forma de trabajar, también es un rol social que podrían muchos llegar a tener y también podría ser una salida laboral. Si les interesa seguir impartiendo cursos, talleres o experiencias de mediación. Entonces, para empezar, esta charla es una introducción, no voy a ir tan de lleno a cosas específicas, pero me gustaría que si tienen preguntas las vayan haciendo. Y para emplazar el trabajo de mediación audiovisual hay que partir hablando de mediación cultural. La mediación audiovisual es una de las formas de mediación cultural. Entonces les tengo preparado, se me olvidó les tengo preparada una pequeña encuesta que en realidad es una preguntita para iniciar. Entonces les pido si se pueden conectar y responder a la pregunta. ¿Están ya en el link? Ah, ya. ¿Y les ve la pregunta? ¿La pueden responder? Van a salir pocas respuestas. Sí, puede ser una palabra, un concepto. Bueno, pueden ser dos, lo que a ustedes les parezca. En realidad, vamos a buscar los conceptos, que pueden ser compuestos. ¿Ya respondieron? Hay problemas de conexión. He estado en esa situación. ¿Ahora les conecta? Sí. Ya. Ahora mostremos la página, por favor, Carlos. Aparece como mediación, comunicación, intermediario. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? No se carga. Chuta ya.
esta pequeña experiencia de interacción es una forma de mediación. ¿Qué pasó? Ah, ya. Tiene mucho que ver con estos dos conceptos que se mencionan aquí, comunicación intermediaria, que eso es lo que nosotros vamos a ir a abordar un poco en la presentación de hoy. ¿Podemos volver al...? Eso. Ya. Entonces, me gustaría invitarles de entrada a que les quiero poner una pregunta, un cuestionamiento, para que ustedes ojalá vayan pensando en posibles ideas de imaginar actividades que a ustedes les gustaría hacer de los ejemplos que vamos a ver hoy día, con qué películas. A veces el punto de inicio de un proyecto es mostrar una película, simplemente eso, o también es un trabajo para público, entonces yo quiero que mi película o X película la vea un público en particular. Entonces me gustaría invitarles a que en este rato que estemos juntos puedan imaginar posibilidades de actividades de mediación. Para iniciar, la cita que elegí, que es como una inspiración, es a ver el arte como una forma distinta de pensar que desborda la lógica. Y eso es lo que define mi trabajo como mediadora audiovisual, y se los comparto porque para mí el objetivo de las actividades en las que participo es el cine como arte. Esa no es la única mirada, pero esa es mi mirada y se las presento porque detrás de cada trabajo tiene que haber una fundamentación y me imagino que ustedes ya la deben estar masticando, empezar a conocer cuál es lo que a mí me vincula con la mediación. La mediación cultural la podemos entender como una profesión y un conjunto de competencias profesionales que fue fundada en Francia, que allá es donde está mucho más avanzado esta corriente de pensamiento, y como tal se instala en un trabajo, así como yo soy enfermero, yo puedo ser mediador de cultura, ¿ya? Otra forma de verlo es en función de en qué hace la mediación como trabajo en la cultura. Y ahí es donde aparece el trabajo de agentes culturales, mediadores o no, en la transmisión de la cultura. Ese es el objetivo. Y que en general ayuda a fomentar una cohesión social. Y está la última patita, que es en el momento en el que nos encontramos ahora, en los paradigmas de pensar la mediación, es verla como un ideal hacia el que nos vamos a mover en la realización de valores asociados a diálogo, compromiso, de compartir, de generar comunidad, en hacer activaciones con personas que quizás estén más desfavorecidas o que estén excluidas, en una situación de crítica constante respecto a la labor que se tiene desde la mediación cultural. Y la idea de mediación la podríamos extraer de que más allá de una actividad al servicio de una institución, desde un punto de vista más crítico, cuestiona las jerarquías culturales. Le estoy yendo desde un tono muy, digamos, teórico, para que lleguemos a ejemplos concretos en cómo esto se manifiesta en el trabajo de la mediación audiovisual puntualmente. Para empezar, entonces, vamos a definir lo que es el público. Los públicos responden, en teoría, si uno busca la acepción de diccionario, es que es un grupo de personas que participan en actividades o que realizan un determinado consumo cultural presencial en espacios comunes y que se caracterizan por ser diversos y heterogéneos. Sin embargo, este concepto queda un poquito chico hoy en día y se está transformando en ver a los públicos como no una determinación fija, sino que una variable que está en constante movimiento, así como la energía, que es difícil de medir muchas veces. Y en el ámbito de la cultura, cuando trabajan como agentes culturales, van a ver mucho que les van a pedir impacto, números, cantidad de público. Pero más allá de eso, el público para el concepto en el que estamos trabajando hoy desde la mediación es una categoría socioeconómica, geográfica y demográfica, pero también es un concepto que refiere a un grupo social y determina una identidad y una cultura. El público no solamente es espectador, también puede ser intérprete y puede ser actor.
y de eso se trata un poco lo que les voy a tratar de mostrar hoy. Entonces, la experiencia de ser público es una relación social. Me gustaría que partiéramos con eso como punto de inicio de la experiencia de ser público. De hecho, ustedes que ahora son públicos, es una experiencia de construcción de sentido, de apertura y resignificación, subjetivación y producción de vínculo con los otros. Eso es muy importante, entonces ponerlo como no estoy solamente haciendo un taller, estoy generando esto, construcción de sentido, resignificación. Entonces, desde mi rol político, social, digamos, del mediador, es súper importante que estemos a la altura de ese requerimiento. Entonces, en el contexto que estamos conversando, la mediación es una estrategia de acción. Se traduce en establecer relaciones de sentido, particularmente entre el objeto artístico o la creación artística en sí misma. Si tienen preguntas, me las van haciendo ya. Entonces, podríamos definir que este es el escenario existente. Están las obras y están los públicos al otro lado. Nosotros vamos a definir hoy el trabajo de mediación audiovisual asociado a las películas, cortometrajes, a la creación audiovisual, ¿cierto? Y en este panorama existe un conflicto. Para nosotros se traduce en que las obras no llegan necesariamente a los públicos, o los públicos no necesariamente están conectados con las posibles películas de interés. Entonces, la mediación cultural trabaja en generar ese contacto, en abordar lo que en mediación cultural se llaman barreras. Por ejemplo, no tengo un cine cerca, o no sé lo que está mostrando en el cine que tengo cerca. Las barreras son comunicacionales, son geográficas, son por edad, etc. Es hacer un poco estrategias para llegar a distintos públicos. ¿Desde dónde? Puede ser metodológicamente, puede ser, por ejemplo, en el caso de Mirador, que ellos tienen un trabajo para movilizar para distribuir el documental chileno, yendo a asociaciones que les guste la temática de la película. Y es un trabajo respecto a la temática y sus posibles públicos. Entonces, lo que se abordan son las barreras que existen entre esta conexión. Entonces, partiendo de eso, se establece este gran triángulo de intermediarios, podríamos decir así. Está por un lado quien conoce, es el público, la programación, que en nuestro caso son las películas, y las instituciones que van a tratar de unificar esta conexión y van a tratar de nutrir esta circulación. Y en las instituciones generalmente se encuentran los mediadores. ¿Se les ocurre algún ejemplo concreto de mediadores? Les pregunto, tratemos de hacerlo un poquito más participativo, si les gusta. Así, con esta imagen, así de claro, ¿quiénes serían mediadores que ustedes conozcan? ¿O qué institución está entre las películas y el público? Es una instancia de mediación, sí. Dentro de las instituciones, en lo que nos moviliza hoy día a hablar de cine, muchas son salas de cine y que tienen un equipo de mediación que trabaja para hacer esta conexión entre público y su programación. Asimismo, las instituciones pueden ser centros culturales, puede ser una municipalidad, etc. Ahí va variando. Entonces, la mediación va a ser un trabajo en 3 ejes, podríamos decir. El primero es nutrir la circulación, reforzar el valor de las obras y finalmente facilitar una experiencia. Facilitar es otro concepto que aparece mucho en mediación cultural. Es alguien que dispone un set de herramientas para que ocurra una experiencia. No es alguien que te dice lo que tú tienes que saber o a lo que a ti te falta saber, sino que te acompaña en un proceso de exploración. Los mediadores entonces contribuyen a estudiar elementos afectivos, subjetivos y sociales de una experiencia. Es súper importante que en este trabajo de intermediario entre la producción cultural y la producción de conocimiento haya un proceso constante de conocer los públicos
Y de eso se trata la mediación cultural. Ir ajustando las actividades, las expectativas muchas veces que nosotros tenemos como mediadores para ser mejor recibidos por nuestros públicos o llegar a nuevos públicos. En el proceso de mediación hay que entender que somos, podríamos decir que testigos o facilitadores de una experiencia, pero la experiencia es del otro. ¿Se entiende? Hay una autonomía de quien está participando en la mediación. Entonces yo construyo un discurso, pero el resultado es el ejercicio del otro, que se complementa. Y cuando yo pretendo hacer actividades de mediación, es muy importante responder a 3 preguntas cuando hago proyectos de mediación audiovisual. ¿Por qué hago esto? ¿Cómo? ¿Y qué? Y en ese orden. El por qué es el más importante. Por eso, al inicio, quise mostrarles mi motivación, que es que yo veo el cine como un arte, y eso es lo que a mí me moviliza a tener una determinada estructura de contenidos, de programación, de desarrollo de las clases que hago, de los talleres que imagino, son pensando en ese por qué. Porque yo creo que el cine es un arte. El cómo es la pregunta que sigue, el cómo lo voy a lograr hacer, traspasar este discurso, y luego en un qué. Ese sería como el círculo virtuoso de las preguntas, ¿ya? Acá vamos a ver como una serie de opciones de actividades de mediación que probablemente ustedes ya las han vivido, las tienen reconocidas de otros que uno va recogiendo. Las mediaciones orales, las conferencias o cuando uno acompaña una experiencia, los encuentros pedagógicos vendrían a ser parte de las mediaciones orales. También está la mediación como performance, que es muy interesante cuando vamos a ver a un artista que presenta una propuesta más interactiva, en donde el mismo artista te cuenta cómo hizo un proceso. Eso también vendría a ser como performance. El testigo histórico es cuando tú puedes conocer un proceso como testigo, pero pensando siempre en una lógica más de performance, como más desde el cuerpo y de estar visitando un lugar. Podríamos decir las mediaciones escritas, que son las que en el ámbito audiovisual diría yo que existen muchas, que son folletos, carteles, libros y suplementos pedagógicos, que son una de las maneras quizás más amplias para convocar a nuevos públicos en el caso de las salas de cine. No sé si se han fijado, el programa La Escuela del Cine también tiene cuadernos pedagógicos para los profesores, el desarrollo de materiales pedagógicos por escrito, también es todo un mundo. Ahí ustedes pueden ver en qué les gustaría más desarrollarse. Y la mediación grabada electrónica, que vamos a ver más ejemplos adelante de cosas más digitales. Hay de verdad un sinfín de actividades posibles de hacer para mediar una obra. En términos de estructura, este cuadro para mí fue la clave de decir, oh, yo quiero dedicarme a esto. ¿Cómo hago para mezclar esto? Hay 3 grandes ejes. Podríamos decir que está el eje del ver, del hacer y del interpretar. Las actividades entonces, cuando están pensadas con el objetivo de ver, se genera una experiencia estética a través de la cual la obra pasa, a través de la cual la obra que otros al visionar son espectadores y yo la acompaño en ese proceso de ver, ¿cierto? Y allí lo que se analiza son los objetos artísticos culturales y el discurso vendría a ser, te apropias desde el encuentro con la obra. Está la corriente del hacer, que tiene como énfasis la experiencia artística, que son prácticas específicas de creación, donde hay una apropiación respecto a una técnica o una expresión artística libre, por ejemplo, donde te apropias desde el hacer y así te acercas a la obra, al objeto cultural. Y el último eje sería el de interpretar, donde existe una experiencia crítica, donde lo que se habla son saberes y contenidos puntuales, tiene muchas veces la forma de charlas, debates, conferencias, y se establece una unión temática respecto a la obra y los contenidos
que de ellas se puedan desprender. ¿Me siguen hasta ahí? Me gustaría que en esto tratemos de posicionarnos ahora en el mundo audiovisual. ¿Qué podemos hacer nosotros para mediar contenidos audiovisuales desde las distintas veredas? Me gustaría que sean muy críticos y piensen qué cosas han visto, qué cosas ocurren bajo estos tres objetivos. Una experiencia estética. Si yo quiero mediar una película, ¿cuál sería? Denle nomás, láncense. Es la más sencilla de todas, ¿o no? Es mostrar películas. Eso ya es una experiencia de mediación. Por ejemplo, que al inicio de una película, al inicio de un conversatorio, se diga, esta obra fue hecha tal año. Esa pequeña información extra está haciendo un trabajo de mediación para vincular al espectador con la obra que van a ver. En los museos es muy típico la experiencia de ver. Hay mediadores que hacen las audioguías o visitas guiadas donde te dicen esto es aquí, esto el autor lo hizo así, esta es la época que corresponda, no sé, etcétera. Es acompañarte mientras tú ves la obra, ¿ya? En nuestro caso es acompañar los visionados. Desde la experiencia artística de hacer, ¿qué se les ocurre para el ámbito audiovisual? Sí, gran maestra Alicia Vega. Invitar a las personas, al público, que hagan sus pequeñas películas. Eso es una experiencia que desde el hacer yo me apropio del cine y me relaciono con el cine de otra manera. Porque yo ya hice mis películas. El poder decir eso cambia mucho la perspectiva de un espectador. Y la última, interpretar cuando las películas se presentan desde una perspectiva crítica, una experiencia crítica puntualmente de interpretar. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Los cineforos. Exacto. Los cineforos son, tienen un poquito de mezcla entre ver e interpretar, porque si está el autor allí, te puede decir en primera persona qué es lo que movilizó a hacer la obra, pero en las prácticas de interpretar la asocia más al club de lectura. Como vamos a todos leer algo y luego nos vamos a juntar a ver qué leyó cada uno. En el ámbito del cine también se puede hacer eso. Y de hecho las jornadas de apreciación cinematográfica tienen ese sentido. De enseñar, por ejemplo, cómo interpretar una obra de Pasolini, de Herzog, ¿se entiende? Como ir develando un poco desde la conversar, interpretar las obras. Hay proyectos que después vamos a ver más adelante que combinan un poco de las tres. Entonces les hago la pregunta a ver si les interesa el ámbito de la mediación audiovisual. ¿Cuál les gustaría a ustedes hacer más? Si hacer una experiencia de mostrar, de establecer un espacio para que la gente pueda crear, o compartir un espacio más crítico y de conversar respecto, por ejemplo, a los guiones, a cómo mejorar ciertos aspectos de una película, etc. Y aparece entonces el concepto muy importante que son los dispositivos de mediación, que les vamos a decir de momento activadores de una indagación o de una exploración. Esto es siempre vamos a, en la mediación, pensar en el otro. ¿Qué cosa puede ser interesante para activar algo en el otro? Y más allá de conceptualizar, me gustaría que viéramos ejemplos. Acá estamos viendo la primera película, estamos viendo los hermanos Lumière, la bandera sobre la Riviera. ¿Qué acaban de ver? ¿Cómo podrían describirlo?
Ujú. Mm. Sí. Los dispositivos, así como existen dispositivos de mediación, las películas están hechas con dispositivos. Acá, por ejemplo, si observamos bien, la cámara descriptivamente está fija, es un plano general respecto a algo, y asimismo podríamos decirle a otras personas que graben su propio plano Lumière. Oye, anda con el celular o con la cámara y graba 1 minuto algo en silencio. Y podríamos llegar a tener esto de resultado, ¿cierto? Los dispositivos son reglas o la limitación a través de ciertas reglas respecto a ejercicios que podrían activar una exploración. Acá es súper interesante lo que dice el compañero, porque acá de un ejercicio tan sencillo hay una situación tan compleja, ¿cierto? De capas que son horizontales y que son muy particulares. Entonces, la regla, si bien vemos esto así de complejo, la regla general fue grabar 1 minuto de una película con plano fijo. Y así puede detonarse una exploración. Acá se nota que los hermanos Lumière estaban muy avanzados. Ese video es de Lyon, porque ellos viajaron por el mundo como desarrollando aún más este experimento que habían descubierto. Y llegaron a darse cuenta de eso, que por ejemplo, en un plano fijo desde lejos puedo tener varias capas hacia arriba, ¿cierto? Vamos a ver otro fragmento ahora también de los hermanos Lumière, pero vamos a verlo con sonido, a ver cómo cambia un mismo material. Este se llama, creo que es como Vista desde el Gran Canal. Acá los hermanos Lumière están grabando en Venecia. Al principio, imagínense en el contexto, estarán como las primeras imágenes en movimiento que existían. Entonces uno viajaba a través de estos videos, de esta cinta. Como que está bastante igual a como está ahora Venecia. Lo interesante es notar que del video anterior a este, ¿qué hay de diferente? Aparece el movimiento. Y podemos decir que para la época tiene que haber sido en un barco. ¿Ahí se puede subir un poquito el volumen? Y ese era el segundo y este es el tercer fragmento. Bueno, lo que acaban de ver es el resultado de un ejercicio que les propusimos a niñas para que mezclaran el cine chileno con los hermanos Lumière. Era como, ¿qué hacemos? Y en realidad decidieron irse por cambiar la banda sonora, tomando películas chilenas y viendo cómo un mismo fragmento cambia respecto de las películas que usaron. La segunda fracción, el segundo fragmento, perdón, era de la película Verano, de José Luis Torres Leiva, y la tercera es el final de Mala Junta. Y claro, como les costó mucho pillar algo que
que calzara con el fragmento, que no lo cambiara tanto, pero que sí se notara el trabajo de unión de las películas. Entonces hay uno que apostaron más por una búsqueda a través de la música y otros que apostaron por hacer como que estaban en un guía, en una situación de guía turística. Justo en la película Verano hay un turismo en Sewell, entonces que están hablando y se escucha como el guía a lo lejos que les servía para cambiar de sentido a este fragmento. Acá hay otro dispositivo que le pusimos sonorizar un plano. Yo sé que esto para ustedes no es extraño porque ustedes están estudiando cine y probablemente hacen este tipo de ejercicios todo el tiempo. Pero ahora los invito al ejercicio de diseñar este tipo de activaciones para que los otros reconozcan algún tipo de aprendizaje o de apertura respecto de los materiales cinematográficos. Entonces acá el ejercicio que se le hizo a este curso es tal cual el frame que le estamos mostrando. Es un ejercicio que se marca mucho en delimitar cómo se realiza la grabación. Entonces, puntualmente se les dice que es de a dos, que es en base a un video enviado, van a hacer la banda sonora del fragmento de una película, van a usar 3 sonidos distintos como mínimo, va a ser creación libre, es decir, pueden poner voces, ambientes, efectos especiales, se les exige que no usen música y que la manden por WhatsApp. Es decir, el dispositivo en este caso es muy concreto, muy específico. De las instrucciones yo puedo notar que necesariamente tienen que haber hablado antes de esto de los tipos de banda sonora. Porque si no, ¿por qué le pregunto 3 sonidos distintos? Eso yo tengo que habérselos explicado mínimamente para ponerlo en un dispositivo. ¿Se entiende? Y a veces la información no tiene que ser dicha como, oye, los sonidos son tal y tal, sino que a veces eso puede ser a través de un visionado de una película. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Este es el resultado. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Cómo podrían describir este fragmento? ¿O qué sonidos tenía? Sí. ¿Alguien más interpreta otra cosa? ¿O quiere compartir sus ideas, sus impresiones? Acá, bueno, el ejercicio era que se les enviaba un video, ¿cierto? El mismo video para todos. Y tenían que usar mínimo 3 sonidos. ¿Cumplieron con eso? Sí, ¿cierto? Y la creación es libre. ¿Usaron música? No, entonces también. La propuesta en este caso que presentaron era ponerse en el punto de vista de una persona que está trabajando en la oficina tratando de pensar en la playa.
como que en su cabeza está en la playa, pero tiene que mandar, y le escriben y lo molestan, le escriben por correo. Se cansa y termina yendo a la playa en términos emocionales. Lo interesante aquí no es el hecho de que haya usado o no los sonidos, sino la posibilidad de que a través de este ejercicio conocieron el contrapunto. Hubo una experiencia de decir, el sonido puede decir algo diferente a lo que dice la imagen. Ese es el contrapunto, ese es el importante del ejercicio, el despegar la imagen del sonido. Entonces, hay muchas formas de conseguir que se generen activaciones o indagaciones a partir de ejemplos de dispositivos. Los que les mostré son todos en el marco de talleres de cine, que es lo que yo más me especializo y es lo que más conozco. Pero también pueden haber activaciones en contextos de mediación audiovisual en cineclubes, por ejemplo, donde muestro una película y lo difícil del dispositivo, que va a ser la pregunta, es qué tan abierta, qué tan cerrada o qué tanto voy a delimitarla para que la gente participe. O si voy a terminar en el cineclub conversando eternamente, vamos a poner galletas, vamos a intencionar un tema. Esas cosas también forman parte como de un contexto en el cual se enmarcan los dispositivos. Ahora les voy a hacer una pregunta respecto a un fragmento que les voy a mostrar. Me gustaría que ustedes traten de imaginar cuál es el dispositivo que hay detrás de este video. ¿Están listos? Que si la mente, nada realmente. Que estaban apareciendo unas fieras feas en el mar y que eran malas noticias. Claro, yo he visto ya varias veces tarde la noche. Ahí, desde esta parte. Que yo veo la tele tarde, no es que yo a veces me quedo dormida hasta requete tarde. Sí, porque ya no veía el boxeo. No, ya no veo el boxeo, ya me aburrió. Mira, pues tengo el pelo negro, tenía mañana, me lo tenía. Se está esparramando por todo, ¿eh? En Valdivia está quedando la escoba también. Está muy viejita. No, y acá no. Ojalá que no sea, pues. Ya. Traten de imaginar cuál habrá sido el dispositivo aquí en uso. Un trabajo de personaje. ¿Cierto? El final. Está bacán. Es un ejercicio documental. Es súper bueno enmarcar estos ejercicios cuando ustedes los den, si es que tienen la oportunidad de hablar de o números de planos o tiempos de entrega, porque pueden ser, por ejemplo, te pueden entregar un video de 20 segundos que no alcanzas a ver ni el desarrollo ni nada, y puede ser que gente
se ponga muy contenta y creativa y hagan 20 minutos. Entonces acá, detrás del dispositivo hay una limitación de tiempo, ojalá 3 minutos, para que haga un ejercicio documental de mostrar a alguien, de retratar a alguien. Pero ¿de qué más se les ocurre? Lo que dijo la compañera es a través de. Esa indicación no se la dimos, sin embargo, en el contexto del taller que hicimos, le habíamos pedido que grabaran a través de cosas. Entonces, de manera natural, ella volvió a usar ese mismo dispositivo de mostrar a la abuela a través de cosas. Y este ejercicio se llamaba intervalo, era mostrar un fragmento en un momento específico a una persona, elegir ese momento y espacio para retratar a esa persona. Y en este caso ella, que es una profesora, eligió, en el contexto de un taller de cine para mujeres, ella decidió retratar a su abuela y lo religiosa que era, y que le gustaban las plantas y que le gustaba conversar y no veía tele, pero se dormía con el celular. Y asimismo tuvimos que hacer un trabajo muy, muy, muy anterior para activar ciertos elementos, por ejemplo, para que ella se diera cuenta que el sonido con la imagen se trabajan separados y ella pudiera atreverse a poner a momentos entrevista cuando habla con la abuela directamente, o el trabajo de reflejos que hace, hablan de un avance. No es un primer trabajo, de hecho este fue su último trabajo en el taller. ¿Me siguen? Entonces, las actividades de mediación en general tienen toda una estructura de trabajo pedagógico que es de pura exploración y que hay que atreverse a probarla. Yo les voy a dar unos poquitos tips, si es que les sirven, para que ustedes se atrevan a hacer actividades que vinculen el cine con sus públicos. Vamos a ver ahora prácticas inspiradoras. Esto es solamente algunas de las que yo he ido encontrando porque yo me quisiera especializar en esto. Y a lo largo de mis búsquedas personales he ido encontrando cosas que les quiero compartir en esta ocasión. La Corporación Chilena de Video es una corporación que cumplió 30 años, si no me equivoco, por ahí, no sé, es muy antigua. Le hicieron unos videastas experimentales, así, muy pro de Chile, y que hoy día están a cargo de la Bienal de Artes Mediales. Y ellos tienen un trabajo de mediación súper interesante en la Escuela de la Intuición. Y una de las cosas que hicieron y que les gusta mucho es promover los manuales. Entonces ahí yo les voy a, aquí yo les voy a mandar este PPT. Acá ustedes podrían ver el link de descarga si les interesa después conocer más de los materiales. Ahí pueden ver cómo se estructura un material de mediación tipo folleto, tipo manual. Hay una pregunta, hay una activación, hay conocimientos que se entregan al inicio, hay una inspiración que se entrega y luego se dan los datos concretos de, puntualmente en este caso, el manual de cámara oscura. Esto está pensado para que la persona abra esto y lo haga. Entonces está dirigido a un tú, el manual de cámara oscura. Y bueno, lo que usa es 3 rollos de papel higiénico, pintura negra, cinta adhesiva y un pedazo de papel diamante. Ahí están las instrucciones y con eso pueden activar para un montón de chiques una actividad de ver el mundo desde una cámara oscura. Tenemos la experiencia muy cercana de Cero en Conducta, que está aquí mismo en el FCI, que hace poco lanzó un cuento ilustrado, que también está el link aquí, que no se los voy a mostrar ahora, pero es un cuento que pueden leer en escuela, en aula, de una chica que le gusta el cine y se quiere transformar en una experta en cine. Ahí hay otra forma de acercarse. Y aquí tenemos el cuadernillo de dispositivos de creación cinematográfica, en el que yo personalmente participé. Es un cuadernillo de, si no me equivoco, 8 ejercicios que se pueden hacer, que para quienes se están lanzando a hacer talleres o actividades de mediación puede ser muy interesante si les sirve, porque así ustedes siguen reglas de un dispositivo que ya está instalado y probado, para que partan con algo así y luego se permitan diseñar sus propios dispositivos. Acá este cuadernillo está marcado con
dificultades. Estos son de mediana dificultad y si nos vamos a ver en específico, la luz entra por la ventana. Este ejercicio entonces tiene como objetivo observar cómo la luz cambia la percepción de un espacio y observar las posibilidades inventivas de este elemento. Y la fundamentación es la luz es uno de los principales materiales con que se trabaja en el cine. Con ella aparecen otros elementos como colores, sombras, contrastes, tonalidad, intensidad, sobreexposición, oscuridad, etc. Aprender a trabajar y jugar con este elemento puede abrirnos a múltiples posibilidades de creación. Y las instrucciones son muy sencillas. Realizar 3 videos de 1 minuto cada uno, retratando cómo la luz entra por nuestra ventana. Cualquier ventana servirá. Cada video debe ser registrado en un momento distinto del día. Lo importante es no cambiar de lugar. Y aquí le ponen que esto también puede ser optativo. La cámara puede ser fija o en movimiento. Y ahí van a tener distintos resultados. ¿Cierto? Les quiero mostrar ahora Upopi. Ellos son una organización, o es una institución francesa que se dedica al desarrollo de dispositivos de mediación. Vamos a partir con el Kuleshov. Esta es una página web, también se las voy a dejar, que ustedes pueden navegarla para mostrar cómo es el efecto Kuleshov. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Como nosotros venimos del cine, ya sabemos quién es él. Pero no así otras personas que queremos iniciarla en el ámbito audiovisual. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a elegir el primer plano acá. Elijan, ¿cuál quieren? El primero, ya. Luego seguimos el segundo plano, que para el efecto Kuleshov va a ser siempre este caballero. Lo elegimos y la plataforma lo junta. Y aquí está el docente que puede explicar el efecto Kuleshov. Y de una manera un poco más lúdica que mostrar la Premiere, qué sé yo. Acá les pide hacer otro ensayo y se avanzan por aquí, si no me equivoco. Van a poner efectos con otros planos de cine. Ah, sí. Esto es para avanzar en dinámicas de montaje. Entonces, elijamos un primer... Para mostrar la tristeza, dice. Ya, chiquillas. Elijan acá un plano que demuestre tristeza. Bueno, ahí primera. ¿Cuál les parece triste? ¿Este? Ya. Vamos con esa tristeza y el segundo plano de tristeza, ¿cuál sería? ¿Este? Ya, vamos. No, ese, el de arriba. A ver cómo queda. Bien. Está interesante jugar así. Vamos al que está acá, creación libre. Ya, vamos con el primer plano, elijan. El compañero de allá que quiero que elija. El del niño, ese, ya. Por acá la compañera. El del pasto, ¿cuál será? Ya, vamos a ver cómo queda. Súper. Bueno, imagínense, esto se puede compartir y digámosle que para todos los efectos esto ya es hacer una película para públicos nuevos. Vamos a ir ahora al del sonido. Que este es ya un poquito más un juego, el sonido en la imagen, del sonido a la imagen. Si clique esta institución, donde yo saco un montón de ideas, de posibilidades de talleres. Du son à l'image, c'est toute une aventure. Des voix à la musique, Ahí en dice passant par les que bruitages, el sonido es toda una aventura, Ce pueden jeu vous encontrar permettra distintos d'explorer tipos ce de vaste sonidos. domaine et d'en connaître tous les secrets. N'oubliez pas votre casque. Y aquí invita a que usen audífonos. Acá la invitación es buscar el dado. Entonces tienen que apretar allá, ¿sí? Y viajar por un espacio blanco, o sea, negro.
son à l'image, c'est fini. Mais vous pouvez prolonger l'expérience en retournant au cinéma. No, se fue con hacia el vos final. oreilles Ahí. Ahí, entonces tienes que explorar y ir escuchando cosas. Podemos lograr esto mismo si hacemos que todos los niños se tapen los ojos y les empezamos a poner sonidos, ¿cierto? Ahí estaba. Entonces, buscando el dado, encuentran también sonidos. Vamos a ir de nuevo a la master. Hay que cerrarlas. Sí. No, vamos de nuevo a la masterclass. Vamos a ir ya salimos de Upopi. Vamos al cine juego. Esto es súper interesante para probar con niñas. Les voy a recomendar usar este que está aquí, el de la... sí, ya, acá este es un juego de banda sonora, entonces vamos a escuchar los sonidos y vamos a proponer una banda sonora. Entonces, si repitiéramos y escucháramos todo, nos sintiéramos listos, lo que luego se hace es apretar para registrar. Y el video empieza. Y uno lo que hace es apretar los botoncitos. Y ahí es ensayo y error, ¿cierto? Hasta que nos salga la construcción de una banda sonora en vivo. algo estuvo interesante. Y ahí lo puedo escuchar y ver cómo me quedo. Ya, bueno, estos son ejemplos de sacarlos un poco de la idea de ver películas en Cineforo y solamente acercar el material audiovisual de esa manera. También se pueden hacer experiencias que sean más llevaderas en el tiempo. Como yo me imagino que esto estuviera en un museo, me encantaría haber ido de niña. Les voy a mostrar el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que con ellos vamos a ir a 2 ejemplos, uno de talleres y uno de contenidos. Acá ellos también ofrecen manuales o los programas de manera libre para que ustedes, si quieren, los utilicen. Si baja un poquito, este es el anti-selfie. Tiene 2 ejercicios para que se graben con la cámara y diseñen, y con ello, en el fondo, como que repiensen el cómo hoy día el mundo funciona a través de las imágenes, sobre todo la sobrepoblación de imágenes. Vamos aquí abajo. A ver. ¿Sí? La suma... Bueno, acá están las instrucciones, es que están en catalán, pero se pueden traducir muy fácilmente. Hay mucha gente en el mundo que está desarrollando dispositivos de mediación audiovisual. Así como están haciendo este tipo de instrumentos, también están haciendo aplicaciones. Y si pensamos en perspectiva del público, podemos nosotros hacer actividades específicas para niñas, para profesores, para gente de tercera edad. Hay que ir como conociendo a nuestro público para adaptar actividades de mediación para ellos. Vamos a volver ¿sí? Y les voy a mostrar este de contenidos, porque a mí me encanta el trabajo que hacen, porque tienen mucho foco en el cine experimental, que a mí me gusta mucho. Entonces, también se dedican a hacer charlas y visionados y reciben invitados muy interesantes, los graban y los suben. Esto también constituye una mediación audiovisual. Es una mediación de contenido finalmente. No todo tiene que ser juego, también pueden ser para ya público más profesional o gente como yo que está interesada en mediación
como ustedes, se los dejo como dato. Y les quiero mostrar este video que es el Museo de Ámsterdam, que es el Museo de Cine. Me gustaría que lo vieran. ¿Qué les pareció? Creo que algo así no hay similar en Chile. Está el Museo MIM, que tiene harta experiencia audiovisuales también, pero son exploratorios y no son tan del audiovisual. O sea, hay algo que podríamos, si nos ponemos de acuerdo, hacer un museo del cine, si les gustaría. Sí, ellos están haciendo cosas muy interesantes. También tuvieron a Raúl Ruiz hace poco. Entonces hay alguien audiovisual ahí haciendo mediación, a cargo de la programación. Qué bonito. O sea, la experiencia... Sí. Ahí lo que... Por eso les quería mostrar al final, porque vamos a ir cerrando. Las experiencias de mediación pueden ser hacer talleres de cine, puede hacer conversatorios o folletos, diseñar material pedagógico, pero el origen de todo esto eran inicialmente los museos. Ellos son los que llevan la delantera, porque son los espacios blancos donde se exhiben obras. Pero también podemos hacerlo, también podemos reestructurar esa mirada de la mediación tan tradicional. Si se fijan, hay como unos flipboard y hacen experiencia 3D. O sea, hay un mundo de posibilidades y creo que están a la vista si uno le presta atención. Y yo quisiera que como irme de plano hacia ustedes, porque por algún motivo están aquí sentados, interesados en el tema de la mediación audiovisual, de qué les gustaría hacer. Al inicio les dejé la pregunta de qué película les gustaría mediar o con qué público les gustaría trabajar. No sé si quieren compartir algo, pero esa es la gran pregunta, como ¿qué les gustaría hacer a ustedes? Que parta con una vocación principal en ustedes que los movilice. Mientras piensan, les dejo esto. Es de las experiencias de mediación más exitosas que tengo en mi cartera, es como llevar el cine a la escuela con las cabritas. Está en nuestro imaginario y se agradece mucho y todos los niños felices y ven el cine de otra manera solo porque les dimos una pequeña experiencia de usuario, era compartir cabritas con los compañeros en un contexto distinto a la sala. Entonces, si me voy al origen de por qué quiero generar vínculos con el público, es un trabajo muy de introspección. Les dejo algunas preguntas de si es que acaso yo tendré interés pedagógico, como fue en mi caso, o quiero mostrar el cine como arte, quiero transmitir conocimientos sobre escritura de guión. Ahí puede ser incluso, quiero coescribir, también puede ser. Quiero hacer trabajo desde los territorios, si me interesa más el trabajo con comunidades.
o quiero abordar una temática con un público específico, o quiero formar públicos porque mi objetivo es que las películas de cine sean vistas, las películas chilenas, o solo quiero acompañar procesos, es bueno que ustedes vayan viendo el por qué haría mediación audiovisual. Creo que eso marca una distinción importante. Y esto es como para incentivarles a que hagan sus propias experiencias, que sigan el instinto lúdico. Todos fuimos niños. Mi recomendación es muy personal. Mientras más entretenido habría yo estado cuando niña, trato de eso traspasarlo a mi vida adulta. También algo muy importante es estar para escuchar a los demás. La gente, así como ustedes, como ahora nos ha pasado, no necesariamente va a hablar. A mí me gusta establecer experiencias en donde se puedan expresar y yo solo escucho y los acompaño. Creo que es súper bueno tener eso en consideración porque así uno va adaptando los modelos de trabajo de mediación. Y nunca olvidar que uno tiene experiencia como público y una vasta experiencia. Y esa es la primera con la cual yo me acerco a trabajar mis acercamientos a otros públicos. ¿Qué me gustaría que me presentaran a mí? Por ejemplo, en Miradoc hablo muy desde cerca porque yo fui encargada de mediación en Miradoc un tiempo y allí teníamos una sala en Coyhaique y en invierno iban muy poco a la sala. Y la sala lo que tenía, porque esto no era nuevo, que hiciera frío allá, les tenían mantitas. Entonces eso hace que mi experiencia de ir al cine no sea de frío, ¿cierto? Es muy amable de la parte de la sala. Pero yo como mediación, ¿cómo puedo ayudar más a que la experiencia sea buena? Y a la sala le faltaba gas. Entonces pongámosle un galón para que vaya la gente, que nos falte el argumento para no ir. O sea, como tengo que tener todo cubierto. Otro consejo que yo les daría es que tengan planificados varios escenarios. Puede ser que ustedes diseñen hacer una experiencia en su colegio que sea de 1 hora y quieran hacer una grabación y les faltó cámara, entonces o no funciona el proyector, ¿qué hago por mientras? Piensen en posibilidades, porque si no, si ustedes no están preparados para los imprevistos con un plan B, un plan C, puede ser terrible para ustedes como encargados de la actividad. Y el punto bueno en esto es que si son cineastas audiovisuales, pueden tener visionados. Ese es el secreto. Si tienen un vacío que llenar de algo, siempre las películas van a ser un buen puente. Entonces tengan muchas películas a mano. Les va a servir mucho para mostrarlas si algo llega a pasar. Otra cosa que es muy importante es evaluar. Ese proceso de evaluación tiene que ser constante. Y aquí les cuento algo que hago yo, que es mi cuaderno de bitácora. Y ando con él para cualquier cosa de que se trate de mediación y puedo ver mi progreso en el tiempo porque uso siempre el mismo cuaderno. Cuando hago charlas online, cuando voy a talleres, noto comentarios que a mí me parecen pertinentes respecto, por ejemplo, de si me funcionó una película o no, de si recibí una pregunta que no supe responder, de si me bloqueé y no supe cómo manejar una situación a nivel de relaciones humanas. No sé, por ejemplo, en un colegio una vez, no sé si puedo decir esto, había una situación como de droga, de tráfico en el colegio. Entonces, claro, se transformó en el taller como un lugar, dejó de ser un espacio como infantil, lúdico de jugar a hacer cine, sino que era como el lugar donde se transaban cosas. Entonces, a mí, ¿quién me preparó para esto? Decía yo, ¿cómo salgo de esto? Y lo que hicimos finalmente fue cambiar los horarios, más que decir, chiques, ustedes no vengan, sino como ubicar horarios para que fuera gente que solo por vocación participaran. O sea, siempre van a haber situaciones extremas y evaluar es importante. Yo insisto, tomar nota de todas esas cosas se suma a la mochila de experiencias que ustedes van a tener y que les van a dar seguridad para enfrentarse a nuevos públicos. Y lo último es repensar mi relación con el cine, que tiene que ver con el por qué hago mediación audiovisual.
las salas de cine hacen mucho trabajo con público y creo que es fundamental que lo hagan y que sea así porque es en línea de poder algún día tener más públicos, ¿cierto? Pero también sería interesante decir, chuta, yo no estoy interesado en que, por ejemplo, el cine sea una materia en el currículum escolar. Eso es a título personal. A mí no me gustaría que eso se enseñara en la escuela obligatoriamente porque es arte. Entonces debería ser más libre, no debería tener nota, por ejemplo. Pero podrían ustedes pensar diferente. Creo que la mediación tiene que ser con mucha reflexión de por medio. Y ya cerrando, esto también es mi línea de trabajo, que todos fuimos niños y el hecho de haber sido niños nos hace poder vincularlos con películas. Las películas tienen eso en el fondo. Y yo agarro eso para instalar lo lúdico dentro de mis actividades, tratando de que sea un poco a través del juego, no necesariamente a través de los contenidos y del conocimiento. Me pasa, y esto también es algo de mi experiencia, que me gusta el cine más allá de las historias. Y cuando hay conversatorios que son solo de eso, trato de encauzarlos a ver también la forma que constituye el cine. Pero eso es algo de mi perspectiva, insisto, todos tienen su propia forma de diseñarlo. Me gustaría saber si tienen dudas, preguntas, si quieren compartir algo antes de despedirlos. ¿No? ¿Tienen alguna idea? Sí. Que me llama la atención porque yo acabo de salir de la U y recién estoy entendiendo lo que implica la mediación, como el concepto de mediación de repente está muy asociado como a la gestión cultural o como a docencia, pero no tanto se enseña ese concepto en sí en cine. Y claramente es un posible camino laboral o de intereses personales y me llama la atención como que la U no se haya como levantado tanto ese concepto. Y es bacán estar descubriéndolo ahora como una posibilidad. Y bueno, eso. Bacán, sí, pues es que las actividades académicas de por sí son más profesionalizantes en el contexto universitario, pero les va a pasar que ustedes como cineastas tienen tantas herramientas a futuro de participar de diversas actividades culturales que de verdad la mediación es una salida laboral, es un ámbito de profesionalización de lo que hacemos. Bueno, en mi caso yo hablo desde una vocación pedagógica. Yo quería ser profesora y también porque me gusta mucho jugar. Y creo que esas dos cosas han hecho que, habiendo estudiado cine, yo tenga un perfil particular que he tratado como de promover en mi trabajo en la mediación. Yo quería hacerles un regalo, es una invitación a que empiecen desde hoy a hacer sus bitácoras de mediación. Así que con eso cierro y agradezco que hayan venido y los invito a que sigan en el camino y ojalá en algunos años nos veamos y podamos compartir experiencias que hayan hecho ustedes. Eso, gracias.